¿Qué tal? Sí, ya en un minuto comenzamos. Pero voy a iniciar, coméntenme de dónde nos visitan, de dónde estamos reunidos todos. Acá estamos de Jalisco, México. ¿Y ustedes de dónde son? Excelente, pura fuerza latina. Bien, pues vamos a empezar, chicos. Buenas tardes a todos. Espero que estén excelentes en sus respectivos países y en sus respectivas ciudades en México. Este es el segundo webinar de tres. Mañana concluimos con este segundo ciclo. El tema de hoy va a ser pasos preliminares para la implementación de HACCP. Como background, pues obviamente los que llegaron ayer, participaron el día de ayer, pues hablábamos sobre que la implementación de este sistema, digamos, básico que es HACCP, necesita de una primera implementación de todos del programa de prerequisitos o de las buenas prácticas de manufactura. Necesitamos fortalecer esos programas y obviamente después ya será más fácil la implementación del HACCP. Se puede implementar desde el principio, pero si no está fortificada la base, que son las BPMs, pues resulta complicado poder llevar a cabo el resto del programa. Entonces, nada más para recordar, el día de hoy eh, tenemos prerequisitos preventivos, habíamos dicho, y prerequisitos correctivos, lo que significa que tenemos programas que están destinados a prevenir las contaminaciones, que es lo ideal. Todos sabemos que los sistemas de seguridad alimentaria lo que tratan es de prevenir las contaminaciones y obviamente cuando ya sucede algo pues no planeado o algo que se sale de control, vamos a hacer uso de los requisitos correctivos. En ese tenor, vamos a recordar un poquito de lo que vimos ayer. No voy a abarcar en mayor detalle, pero sí será bueno nada más mencionarlo. Entonces tenemos las buenas prácticas de manufactura como el primer paso para el camino hacia lograr la inocuidad de los productos. Ahora, recordemos que tenemos programas como la limpieza y desinfección, el control de alérgenos. Mencionábamos que era importante pues
llevar un excelente programa de limpieza y desinfección a través de un programa maestro de limpieza. Y el control de alérgenos, pues en caso de que trabajáramos con muchos materiales o con productos con y sin alérgenos, es importante la segregación ya sea de personal, de maquinaria incluso, de áreas o de material de limpieza para que vamos a evitar las contaminaciones. Entonces, mencionaba ayer un dato que la principal fuente de recalls, más bien, la principal causa de recalls en Europa es por alérgenos no declarados o por, obviamente, por malas prácticas, por poco control sobre los alérgenos. Suele ser un problema pues, si tienes muchos productos en tu empresa o si pues, el control resulta deficiente. Decíamos acerca de las quejas, en este caso es un prerequisito correctivo, ya que ocurre un problema, puede ser de índole de seguridad alimentaria, que es el que nos preocuparía. Sin embargo, pueden ser también por cuestiones como el servicio, pueden ser por cuestiones como la calidad propia del producto. Entiéndase que calidad y inocuidad no es lo mismo, todos lo sabemos. Calidad es aquellos requisitos que el cliente solicita y la inocuidad compete netamente a la seguridad del alimento. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. También mencionábamos que necesitábamos un control de plagas para evitar las incidencias de los roedores, de los bichos, de todas aquellas fuentes de enfermedades que puedan ocasionarnos contaminaciones en los productos, en el almacén, en las áreas de producción. Nuestra planta debe estar blindada y debe tener monitores en las periferias y en los perímetros internos también. En cuestión del mantenimiento de la infraestructura, pues hablamos básicamente de cómo tenemos que tener programas tanto como para la infraestructura como para los equipos que tenemos en nuestras instalaciones. Si nuestros equipos no son mantenidos a tiempo y en forma, pues podemos tener problemas como el desgaste entre el roce de los metales que hay en los equipos. Puede ser, por ejemplo, pues cualquier equipo que tenga un fierro y que esté rozando con otro a través de un lubricante. Si no hay un cambio de lubricante cada cierto tiempo, pues obviamente va a generar fricción y esa fricción va a desprender metales que van a ir a incidir directamente en nuestros alimentos. Vamos a continuar. Teníamos la higiene del personal, esta es de las principales, o sea, aquí hablamos sobre la cultura de las personas y sobre las reglas que nosotros ponemos a los operadores cuando van a iniciar las labores de procesamiento. Necesitamos tener decíamos, un reglamento de higiene para las personas que abarque, obviamente, sus prácticas de higiene en la empresa y con las que debe llegar a la empresa. El hecho de que, pues, que llegue y cumpla con las normas, si una persona, por ejemplo, no se baña, pues es una persona que contrae, más bien, que trae ya ciertas bacterias acumuladas en la piel y pues sabemos que la piel se desprende. Si se desprende, pues va a caer en las superficies de nuestros alimentos o en las superficies de trabajo, que también son importantes cuidar porque pues eventualmente va a haber una contaminación cruzada con eso. Aquí, inclusive en la higiene del personal, hay otro prerequisito que es similar, que es la de salud del personal, donde ustedes tienen que enviar a hacer un estudio pues vaya, de microbiológico de la faringe de las personas, o con los hisopados de las manos que regularmente se hace, también se puede ayudar para conocer qué tan limpias pueden estar las personas. Aunque no lo crean, o no sé si lo crean o no, pero muchas personas siguen las reglas y todo, pero normalmente tienen alojados microorganismos pues potencialmente patógenos en la boca, ya sea porque no tienen una buena higiene bucal o simplemente porque ya lo tienen alojado ahí. Entonces, pues es importante también revisar esos aspectos porque entre eso y entre que si la supervisión no está bien hecha, pues puede haber contaminaciones.
Ya hablábamos sobre el recall también. El retiro de producto es correctivo netamente porque tenemos un defecto grave, o aunque no sea grave, la autoridad sanitaria puede pedir retirar el producto del mercado. Pues necesitamos activar un procedimiento o un protocolo que nos haga saber a través de la trazabilidad dónde está ese producto, quién lo compró, y qué lote es el que está dañado, ¿no? Tenemos otro ejemplo que es el control de químicos. En el caso del control de químicos, decíamos que teníamos que tener una persona designada que controle el acceso o distribuya los químicos, registrándolo y teniendo la información competente. Esa información nos referimos básicamente a los instructivos de cómo debe de prepararse, las concentraciones obviamente, el, las tenemos que tener también las hojas de seguridad. Es muy importante porque el personal, de hecho, debe de tener equipo de protección porque pues sabemos que los químicos, a final de cuentas, son reactivos, pueden ser peligrosos, ¿no? O sea, si les cae a las personas en los ojos o en la piel, si no trae equipo de protección, pues puede ser peligroso. En esos casos, pues se debe de contar con la capacitación y con la información detallada cómo debemos proceder en caso de contacto. Eso nos lo provee siempre el proveedor, valga la redundancia. Tenemos además calidad del agua, mencionábamos, calidad del aire. En estos casos, pues decíamos un poco sobre qué características químicas, físicas y microbiológicas debe de tener el agua. Asimismo, el aire que se encuentra circulando en nuestra planta, para saber que tenemos unas buenas condiciones de operación. En el caso del transporte y almacenamiento, son qué características debe de tener el transporte que se va a llevar nuestro producto terminado, o qué características debe de tener cuando vamos a desembarcar apenas algo. Si nos está llegando una materia prima y si llega con evidencias de plaga o algo, pues evidentemente vamos a tener que rechazar el desembarque porque pues compromete no solo el ingrediente, sino compromete la planta y el resto de los insumos, o incluso ya las áreas productivas, si no hay segregación de áreas. Ok, entonces, teniendo como base todos los prerequisitos, lo que sigue para implementar el HACCP es lo siguiente, muchachos. Fíjense, tenemos las 5 tareas preliminares, y obviamente mañana vamos a ver los 7 pasos, los 7 principios del HACCP. Las 5 tareas preliminares, ¿en qué consisten? Vamos a ver. Tenemos la primera, que es la formación del equipo HACCP. ¿A qué nos referimos con formación del equipo HACCP? Cuando tú quieres implementar este sistema de seguridad, de detección de peligros más bien, tú quieres encargarle esta actividad a una persona que va a ser el responsable de dirigir un equipo de trabajo que se va a encargar de detectar más bien va a estar enterado de todos los procedimientos, de todas las medidas, de todos los instructivos, de todos los controles que tienes que cubrir desde el principio hasta el fin de tu cadena productiva. Y esa persona tiene que cumplir con un liderazgo. A ese liderazgo le vamos a llamar un líder HACCP. Tú necesitas tener un líder HACCP en tus instalaciones porque es algo muy relevante el que tus alimentos cumplan con inocuidad. Entonces necesitas designarle a una persona específicamente que esa es su función. En las empresas ya la realidad es que sí hay en algunas donde, de acuerdo a su infraestructura y a su organización, hay un equipo específico para ese deber. Sin embargo, pues normalmente mezclamos esto con calidad o a veces con sanidad, o dependiendo pues de la organización que se trate, pero el chiste es que una persona debe ser el responsable de todo el programa HACCP y debe liderar y convocar al equipo que tiene que ser multidisciplinario. Una de las características que tiene que tener este equipo es que deben pertenecer personas de diferentes departamentos. ¿A qué me refiero? Si ustedes, por ejemplo,
están encargados del área de inocuidad o de calidad o del área que sea, no vamos a meter a puras personas de inocuidad al equipo de HACCP. ¿Por qué? Pues va a haber un sesgo si es que ustedes meten a solo las personas de ahí, porque las personas por departamentos tenemos una visualización de las actividades y de las tareas que realizamos en la planta. Entonces tú necesitas meter a alguien de mantenimiento, a alguien de producción, a alguien de calidad, a alguien de inocuidad, a alguien de sanidad, a alguien de embarques o de almacén, de diferentes áreas cuyos roles estén directamente involucrados con el proceso e incluso con las personas de compras, por ejemplo. Porque una persona de compras tendría que estar en el equipo HACCP, porque los insumos o los proveedores que vamos a utilizar para poder desempeñar el HACCP tienen que tener ciertas características, ciertas especificaciones, y quizás sea muy relevante que esta persona conozca de primera fuente, o sea, de parte de nosotros, cuáles características son con los servicios, los materiales o los insumos que necesitamos para que se lleve a cabo el programa tal cual lo hemos establecido, tal cual lo estableceremos en este caso. Entonces, recordemos, tiene que ser un equipo multidisciplinario, no tenemos que ser nosotros y nuestro sesgo. Y esto pasa, no sé si les ha pasado, díganme si alguien aquí trabaja, pero cuando hacemos una acción correctiva, por ejemplo, nosotros hacemos una evaluación y pese a que hacemos evaluación por partes y por segmentos, digamos, del problema, si tú le preguntas a una persona de producción, esa persona va a sacar nuevas variables. Si tú le preguntas a una persona de almacén, va a sacar nuevas variables porque el enfoque que nosotros tenemos es con base a las tareas diarias que estamos desempeñando. Entonces, ese es lo importante de tener un equipo multidisciplinario. Después, tiene que tener, como ya mencioné, conocimiento y relación con el proceso. Mientras más nos apeguemos a esto, pues va a ser más sencillo y va a haber más aporte, porque hay veces que sí se puede meter administrativos, sí se puede justificar. Y esto es una buena práctica, no es una regla. Pero hay veces, y yo he visto algunas empresas donde meten en el equipo HACCP a personas que no tienen ni siquiera conocimiento, no saben nada, no aportan nada más que hacen bulto. Y seguramente ustedes lo han visto si es que ya están trabajando o si ya han manejado este sistema. Tienen que estar capacitados, tienen que tener una previa capacitación en cuanto a peligros, tipos de peligros, todos los temas que vimos el día de ayer. Eso como base ya lo tienen que tener su equipo. Tienen que tener ya la idea sobre estas 5 tareas que vamos a ver el día de hoy y sobre los 7 principios del día de mañana. Obviamente es muy importante que todas las personas estén capacitadas porque si solo unas lo están y otras no, pues el valor que te van a poder aportar a la hora de querer diseñar el sistema o resolver un problema, pues va a ser poco. Tú necesitas que las personas sepan de arriba a abajo todos los temas competentes para que puedan ejercer su función en el equipo HACCP. Muy bien. Entonces, esa es la primera tarea. Ahora, la tarea número 2. En la tarea número 2, tenemos que escribir el producto. ¿A qué me refiero? Básicamente, lo que tenemos que hacer es que nosotros necesitamos saber de qué ingredientes está compuesto nuestro producto, es decir, la materia prima, el empaque y el producto terminado, así como la categoría de este producto. ¿Por qué es importante clasificarlo? Miren, se necesita clasificar porque si tú lo encajonas en un segmento de productos, seguramente habrá una norma que regule ese tipo de productos, de preferencia a nivel local, primero, como mencionábamos ayer. Si no, lo puedes hacer a nivel internacional. Y si está legislado, va a ser hasta cierto punto sencillo poder describirlo bien, porque las normas ya nos regulan ciertas características físicas, químicas o microbiológicas, o pues, de aspectos regulatorios o incluso comerciales. Es ejemplo, si tú dices que es un queso, pues es porque seguramente tiene una cantidad de leche y una cantidad de grasa butírica. Entonces, te hace encajonar las características de calidad o de inocuidad que le pertenecen a nuestro producto. Tenemos las características de almacenamiento y distribución. ¿Por qué tenemos que saberlas? Pues es obvio, ¿no? O sea, bueno, para nosotros es obvio, pero para el equipo quizá no.
almacenamiento y en la distribución, pues va a ser aquella etapa donde nuestro producto esté parado, donde esté en ciertas condiciones almacenado, donde necesitamos tener o ventilación o cierta temperatura controlada, como puede ser refrigeración o congelación incluso, y obviamente el transporte pues es digamos, una prolongación de esto, porque es un momento en que está, llamámosle inmóvil, el producto, o sea, no está siendo usado ni nada, pero tiene que mantener las condiciones para que respetemos las características iniciales o por lo menos las proyectadas desde la producción. Entonces, toda esa información que les acabo de mencionar normalmente viene en unas fichas técnicas. Ustedes pueden desarrollar la propia ficha técnica de ustedes donde incluya la descripción, las normas, los ingredientes, el empaque, el material del embalaje, todas las características técnicas que puedan servirle ya sea a tu cliente o a ti mismo, pues, porque con base a eso desarrollas todo el plan de HACCP. Entonces, abordando un poquito más a profundidad, las características químicas de nuestros alimentos, pues depende un poco de los alimentos que se trate. Si, por ejemplo, fuese leche, algo que nos interesa mucho es el pH y la acidez. Entonces, el punto criogénico, por ejemplo, en ese caso es algo físico-químico, pero pueden ser los grados Brix, la densidad, las sales, el sodio, el porcentaje de humedad. Según sea el alimento, obviamente, como les mencionaba, si tú puedes encajonar al producto en una norma, ahí vienen las variables que tú tienes que considerar. Y si no vienen ahí y digamos, por lógica o porque así se maneja en la industria, puedes usar variables que se manejen mucho según se trata el producto. Después tenemos características sensoriales. Las características sensoriales se trata de aquellas que podemos percibir, como el color, apariencia y textura. Lo importante aquí es pues tratar de no sesgar tanto los valores, porque sabemos que las características organolépticas pues no son netamente objetivas, a menos de que utilices metodologías analíticas, como puede ser un colorímetro, un turbirímetro, o estos aparatos que se utilizan para medir la textura, que si no mal recuerdo son penetrómetros y bueno, cualquier aparato que nos pueda hablar sobre las características sensoriales de nuestro producto. En una tercera instancia tenemos a las características microbiológicas. Nosotros tenemos que saber que durante las fases de procesamiento tenemos una disminución de las cargas microbianas que podría traer desde el inicio. Entonces, nosotros tenemos que saber que con determinado procesamiento se obtiene una característica microbiológica y esa característica microbiológica es nuestra base para decir que el producto está bien. Entonces podemos usar ya sea las normativas igual locales o internacionales para poder decir que nuestro producto, para poder discriminar si nuestro producto está bueno o está mal. Entonces, necesitamos utilizar variables como los microorganismos indicadores, como lo pueden ser los mesófilos aerobios, los coliformes totales, los coliformes fecales, los hongos y las levaduras, que como una primera línea está bien. Sin embargo, si tu producto requiere de más soporte, necesitas validar que no tiene microorganismos patógenos, como puede ser E. coli, salmonella, listeria, cualquier microorganismo que esté relacionado con el producto. ¿Cómo podemos saber eso? Sencillo, necesitas ir a buscar o a las normas o al historial ya sea de producción o incluso a la bibliografía científica. O sea, hay muchos estudios de muchos alimentos donde se evalúa si un determinado microorganismo puede desarrollarse. Inclusive si no lo existe, tú lo puedes mandar a hacer a una universidad o a algún centro de investigación. Pero pues realmente ya hay está vasta la bibliografía para poder recurrir y saber ese tipo de datos. Entonces es importante considerar la microbiología en estos aspectos. La información comercial, en este caso, también las normas pueden regularnos el aspecto de cómo debes declararlo,
pero acá podemos incluir información como la presentación, el tipo de empaque, la temperatura de almacenamiento, la protección contra el sol, la humedad e incluso las restricciones que tiene tu alimento. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda tienen, muchachos? Chicos, ¿tienen alguna duda? Ahora vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a continuar. El uso previsto, de ahí vamos a abarcar ahorita el uso previsto. La tarea número 3 que tenemos es establecer el uso previsto. ¿Qué significa esto? Cuando tú haces un alimento, pues normalmente sí está segmentado para quién va a comérselo, ¿no? O sea, puede ser incluso muy amplio o muy corto el segmento, pero tú tienes que saber quién lo va a consumir, porque con base a eso se desarrollan los controles. Es muy importante este punto. ¿Quién va a consumirlo? Va a ser un bebé, va a ser una persona de la tercera edad, va a ser un joven, va a ser un adulto. ¿Quién va a consumirlo? Tú tienes que responder en esta parte eso y cómo lo va a consumir. ¿A qué me refiero? Debe definirse el público meta de los alimentos y si se requiere un preproceso o tratamiento del alimento antes de consumirse. Porque nosotros podemos pensar que es muy obvio que X alimento vaya a consumirlo X persona y con cierto tratamiento, pero recuerden que en el mundo hay de todo y tenemos que ser lo más explícitos posibles. Las etiquetas nos ayudan y son una barrera, de hecho, contra reclamos y con cualquier cosa, porque son información que el cliente está obligado a poder revisarla para que pueda consumir el producto. Entonces tienes que decir si se va a cocer, si se va a calentar, si una vez abierto ya no se tiene que guardar o si se tiene que guardar en refrigeración o si lo tienes que guardar contra el sol o si lo tienes que guardar en condiciones que eviten la humedad, porque todas esas variables, si no son controladas, van a dar como resultado una vez que abrimos el empaque, pues sabemos que va a haber una contaminación. Entonces va a desarrollar un microorganismo si no respetamos eso y va a tener unos problemas que obviamente a quién creen que le van a reclamar. Pues obviamente a la empresa que lo produce y eventualmente si nosotros estamos ahí, pues a nosotros nos va a llegar el reclamo. Entonces es importante establecer el uso previsto para evitar ese tipo de problemas. Ahora, la tarea número 4. En la tarea número 4 tenemos que elaborar el diagrama de flujo. Tomar en cuenta todos los pasos para llevar a cabo el diagrama. En este caso, aquí hay varios casos a los que nos podemos enfrentar. Es un nuevo producto, que es el primer caso. Y si es un nuevo producto, pues lo primero que hay que hacer es escalarlo, ¿no? Y pilotearlo. Si piloteamos el producto, entonces vamos a darnos cuenta de realmente cuáles son las etapas que va a seguir para transformarlo y para que llegue el empaque y se cierre y obviamente el embarque y llegue al cliente. Entonces necesitamos primero pilotearlo, definir las etapas, documentarlo y ponerle un diagrama de flujo. Ese es el caso número 1 para nuevos productos. Si tú ya más bien tienes ya el producto y ya estás trabajando con él conforme el tiempo, pues lo que tienes que hacer es revisar que el diagrama de flujo documentado, porque debería estar documentado, es básico para normar. Dey levantó la mano. ¿Cuál es tu duda? Mira, pregunta Carlos Tubay si hay una metodología específica. Mira, no hay una metodología específica. O sea, un auditor no te va a decir que si no lo hiciste con una nomenclatura, está mal. Debe ser claro nada más, la información debe ser clara. En realidad puede tener, o sea, lo que yo recomiendo es que sea con etapas. O sea, tienes el inicio, que es el óvalo, tienes las flechas que indican la dirección y obviamente tienes
los bloques de las etapas que va transformando. Y si hay tomas de decisiones, pues tú les dices, si en esta parte no pasa, pues va hacia reproceso o va hacia ya a tirar el producto. Pero tú tienes que decirle que tienes que ser muy claro nada más y tiene que contener todas las etapas y no hay ningún problema en ese aspecto. Yo he estado en algunas auditorías, he ayudado a algunas empresas donde tienen un diagrama que no sigue nomenclaturas específicas y los auditores no comentan nada al respecto. Tú en tu empresa puedes promover y puedes hacerlo sistemático, incluso puedes decir que a través de cierta nomenclatura se documente y que ese sea el lenguaje en tu empresa. Más bien va por ahí el asunto, o sea, tú puedes definirlo, hacerlo sistemático y hacer una regla para que cualquiera que vaya a modificarlo o hacer el diagrama siga esos lineamientos. Entonces, teníamos el asunto de que si ya tienes tú el producto, pues, y vas a tener una auditoría o si estás documentándolo, ve a verificar que se trata de los pasos, que ciertamente el siguiente paso en eso consiste. Entonces, lo importante aquí es realmente documentar y verificar que se trata de las etapas que vamos a tener en nuestra etapa de producción. Ahora, en esto es importante que sepan ustedes que tienen que incluir la recepción como una etapa del proceso. Yo se los recomiendo porque lejos de que pueda ser o no usado para una auditoría, si ustedes no tienen los controles bien definidos en las recepciones y en las entregas del producto, ayer les ponía un ejemplo donde una empresa que en México es muy importante que procesa maíz, y por sus derivados de producto, perdón, sus productos derivados de mandó muchas toneladas y en la frontera se quedó parada porque en el embarque, ya justo hasta al cruzar la frontera detuvieron el embarque porque había presencia de plagas en las tarimas. Entonces, pues las empresas pueden tener sistemas muy complejos, pueden tener controles muy sistematizados con tecnología, con una estructura de personal importante, pero si tú abarcas nada más hasta que se acaba de producir tu producto y no hasta que lo embarcaste, incluso hasta que lo entregaste, entonces te vas a encontrar con una serie de problemas que de nada sirve que hayas puesto todos estos controles, ¿no? Entonces, lo importante es saber que esto es una cadena, saber que el productor agrícola me envía su materia prima a nosotros, los transformadores tenemos una cadena que esa cadena no se rompe hasta que el producto llega a la mesa del consumidor. Entonces, queda yo entre que yo termine de producir el producto y entre que el consumidor esté destapando nuestro producto, pues hay un montón de pasos todavía. Todos esos pasos nos competen. Sí, nos competen sí o sí. ¿Por qué? Pues porque los sistemas están diseñados para eso, ¿no? Para considerar cada una de las etapas y los controles que deben ser. Entonces, la logística, las entregas, todas esas etapas deben de tener un control que nosotros debemos proactivamente, yo se lo sugiero, háganlo proactivo, de dictaminar qué debe ser, cómo debe ser, cuándo debe ser, quién lo debe de hacer en cada una de las etapas posteriores al fin del producto. ¿Por qué les menciono esto del fin del producto? Muchos nos vamos con la idea de que hasta que se fue el producto, hasta ahí quedó ya. Y no, en realidad los peligros pueden ser sin intención hasta justo antes de llegar al cliente. Entonces, tenemos que tener les recomiendo yo que sean precavidos en eso. Tenemos posteriormente la última y la quinta etapa, que la quinta etapa, ya una vez que nosotros podamos definir todas las etapas del producto, pues verificarlo con todo el equipo HACCP. Aquí, si no puede todo el equipo porque es muy robusto, que no debiera ser tampoco tan robusto, o sea, deben ser, yo he formado equipos y he estado en equipos donde somos por lo menos 4 personas, máximo
Estaban en equipos de 7 personas y lo importante, recuerden, es que estas personas tengan una función relevante en el sistema. Entonces, no metan a personas de más ni a personas de menos porque si no se les va a cargar el trabajo a ustedes. Y en ese caso, pues ya que tengamos el diagrama realizado, vamos a la producción para revisar cómo se realiza, si es que está cumpliendo, porque los auditores son muy quisquillosos en esos aspectos. O sea, ellos revisan realmente cada punto que tú estás diciendo en el diagrama y si no lo cumples, pues la verdad es que te ponen no conformidades. No son, podrían no ser graves, sin embargo, si son etapas que se te olvidaron ponerlas, si son hasta cierto punto críticas, o sea, o comprometes tú la inocuidad en esos aspectos, pueden ser no conformidades mayores. Entonces, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser minuciosos en esta etapa. Si no son minuciosos ustedes, agarren en su equipo a personas que sean muy, muy minuciosas, porque todo lo que diga el proceso tiene que estar documentado. Entonces, esta es la última etapa que consideramos en las preliminares. Sí, Tabata nos menciona que si es HACCP es no conformidad crítica. Sí, sí, claro, exactamente. O sea, una falla de ese tipo, pues en realidad podría el auditor, si se tratara, por ejemplo, de un punto crítico, te paran la auditoría, ya ni siquiera siguen. Entonces, sean precavidos en este aspecto, sean minuciosos, vaya. Es importante que ustedes sigan ese tipo de cuestiones. En conformación debo integrar alta dirección, ¿verdad? Sí, mira, en conformación, ¿cuál es el papel de la alta dirección en el HACCP? ¿Cuál se imaginan que sea el papel? Miren, todos los sistemas, Tabata, ¿quieres mencionar algo? Un documento anexo al certificado de función. ¿No? Bien. Miren, la dirección sí tiene un papel importante en los sistemas de la seguridad alimentaria, sobre todo ya en más sofisticados como el ISO 22000, el FSC 22000, el SQF, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No sé si ustedes conozcan ISO o cualquier estándar, pero todos los ISOs se trata sobre un montón de actividades y de procedimientos y de programas y de cosas que tenemos que hacer en las empresas. Entonces, pasa que los directivos pueden decir, quiero certificarme en ISO, pero si no tiene un compromiso real la dirección, es decir, no se involucra realmente, y eso significa que no nada más diga que lo quiere y a ver cómo le hacemos. La verdad es que es de mentira el sistema, o sea, no es real. O sea, sí es pertinente involucrarlos para que sepa a qué se puede atender. Y la verdad es que la forma de llegarle a la dirección para poder involucrarlos y que les interese es que sepa cuánto dinero le estás ahorrando, o sea, es decir, la tasa de retorno de inversión de lo que toda la lana que se va a soltar en un sistema de inocuidad, por ejemplo, o que sepa las consecuencias legales que pueden tener si es que se ejecutan mal los procedimientos, porque recordemos que estamos hablando de alimentos. Los alimentos llegan mal a personas y les afectan, seguro va a haber una demanda o va a haber una acción legal por parte de la autoridad sanitaria o por parte de la sociedad civil. Entonces, que sepan los directivos a qué se están atendiendo a procesar alimentos, y dos, al hecho de que se cumplan cabalmente este tipo de sistemas. Ayer les comentaba también que aquí en Jalisco hubo varios decesos. Yo en una nota vi 21, en otra vi 16, por un producto adulterado en una zona de Jalisco. Entonces, pues, se imaginan, seguro era para empezar una empresa que ni siquiera estaba registrada, no estaba regulada por la autoridad sanitaria. Entonces, es muy importante poder involucrar a las personas que sean competentes para nuestro sistema. Dice, pero debe hacerlo porque se pega desde el ISO 9001, es requisito del ISO o sistemas de integración de gestión.
Sí, sí, o sea, la respuesta en sí, si debe integrar a personal directivo o por lo menos de la alta gerencia, sí. La respuesta sí, es sí. Sí, porque ellos tienen que saber los pormenores. No, ellos no son tan técnicos, no suelen ser tan técnicos a menos que sean ingenieros o, o sea una estructura muy pequeña donde abarquen muchas funciones, pero de otra forma no le importan tanto los aspectos técnicos, pero les advierto, o sea, no les advierto, más bien les aconsejo que lo tomen por la parte legal, por la parte de el retorno de inversión, o sea, o los beneficios que tiene el estar involucrado en esos temas, ¿no? Entonces, acá Manuel Ramón nos dice que el papel de la alta dirección en HACCP es suministrar todos los controles y recursos necesarios para llevar a cabo la implementación. Sí, miren, cuando en algunas auditorías los preguntan que cómo la dirección se asegura de que el sistema se cumple. Y ¿saben qué piden los auditores a veces? Facturas o cartas o políticas donde vean su firma y donde puedan explicar a los directivos cómo se están comprometiendo a poder poner, pues, como decimos, la lana, ¿no? El dinero para que los proyectos funcionen. Entonces, sí, Manuel Ramón, muchas gracias por el aporte. Tabata, también muchas gracias por el aporte. Y bueno, el día de hoy está más cortito el webinar. Hasta aquí terminamos, pero el día de mañana vamos a abarcar los 7 principios de HACCP, ya con el background de estos 5 pasos y con el background del programa de prerequisitos. Por lo pronto, es todo. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, puede levantar, o algún aporte también, por favor, levante la mano o escríbanlo en el chat. Que por cierto, quiero preguntarles si fui claro. ¿Es lo de mañana? Ok. Recuerden que nosotros somos de Morus Cook Consulting, estamos en Jalisco, somos expertos en seguridad alimentaria y pues les agradezco mucho a todos la fuerza latina que estamos aquí empujando la inocuidad, ¿no? Es nuestro deber empujar la inocuidad en nuestros países y en nuestras empresas, en donde laboremos, donde trabajemos o donde hagamos proyectos. Un saludo a todos y fuerza. Esperemos que estén muy bien con lo del coronavirus. No sé cómo estén sus países. Acá en México, pues está relativamente controlado, pero la verdad es que todavía estamos en el pico del problema. Entonces, saludos a todos y que tengan excelente tarde. Pueden visitar en Facebook, en nuestra página se llama Inocuidad y Calidad para Industria de Alimentos. Y en nuestro website es que está aquí, donde se registraron. Y tenemos también cuenta en LinkedIn y en YouTube también hay una cuenta por si quieren ver más información de temas de inocuidad. Que tengan excelente tarde. Hasta luego todos. Saludos. Tabata, adiós. Diana Rivas. Hasta luego. Eduardo Santana, hasta luego. A su amigo el pelón de la inocuidad los saluda. Hasta luego, cuídense.